noches. Gracias, mi hermana Denise. Gracias por la oportunidad que me das para poder compartir este momento con la palabra. Y bueno, mi hermana Denise dio una biografía, pero quiero, lo más importante de mí es que estoy casada con mi amado Carlos, que tengo 4 hijos y tengo 10 nietos, 2 en el cielo y 8 en la tierra. Lo primero, lo más importante, mi hogar y por la gracia de Dios, esposa de pastor de más de 20 años. Y de verdad es un privilegio poder servirles por la gracia que el Señor nos da, los recursos que me ha dado, poder ponerlos a la orden del Señor en otras esposas de pastor. Y eso es un privilegio que solo el Señor nos da, ¿no es cierto? Y hoy con el tema, la tentación de vivir para las expectativas de la iglesia. Y eso es algo que en alguna manera, sea que estás empezando en el ministerio, estás en la residencia como posible esposa de pastor, como plantador de iglesia, como siendo esposa de pastor, como habemos muchas, ¿no es cierto? Yo ahora estoy en esposa de plantador de iglesia, es algo que camina, viene y va, ¿no es cierto? Pero este es un tema bastante que tenemos que meditar en él y irnos a las escrituras y comenzar con Gálatas 1:10, donde dice: busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. No sería siervo de Cristo, ¿no es cierto? Entonces, ser esposa de pastor, amadas, es un privilegio lleno de gracia y es hermoso, pero también es un camino que puede traer cargas invisibles y seguro que trae, amadas hermanas. Muchas de nosotras comenzamos este llamado con amor, con pasión, con el deseo de servir, el amor de afirmar el llamado de nuestros esposos, el amor por servir a la iglesia del Señor. Sin embargo, sea con el tiempo, puede infiltrarse una presión silenciosa, amada, que se va chiquitica y se va aumentando, de vivir para cumplir expectativas humanas. Y no siempre nos lo dicen directamente. A veces son comentarios sutiles, a veces son comparaciones con otras esposas de pastor cuando venimos a una iglesia que ya está plantada, tradiciones no escritas o estándares culturales dentro de la iglesia que se han creado, que muchas veces se crean. Otras veces la presión nace dentro de nuestro propio corazón y es el deseo de no fallar, el deseo de no decepcionar, el deseo de no ser criticadas, hermanas. Y recuerden que estamos de este lado de la gloria, que ninguna somos perfectas, que en cada paso de nuestra vida como creyente, tengamos el tiempo que tengamos, pueden venir estos asuntos del corazón. Y esta enseñanza no busca minimizar, amadas, la importancia del testimonio ni del servicio fiel. No, esto no es para minimizar, no estamos hablando de este tema para minimizar el hecho de servir al Señor, sino que busca algo más profundo y es ayudarnos a discernir cuando dejamos de servir por el amor a Cristo y comenzamos a vivir para agradar a las personas. Y quizá tú puedes decir: no, eso no me pasa a mí. Bueno, hermana, estamos de este lado y los 20 años de experiencia y dando consejería con mis hermanas, nos topamos muy eventualmente con esa situación. Pero gracias al Señor por su gracia, porque en el Señor hay esperanza, y es lo más hermoso. Hay esperanza en Él, ¿no es cierto? Entonces, hoy quiero hablar con honestidad, quiero hablarte con ternura, aunque mi voz es fuerte, ¿no es cierto? Es algo que Dios me ha dado, pero te quiero hablar con ternura, siéntelo así, con la verdad del Evangelio, y quisiera darte 6 puntos en este tiempo que vamos a compartir juntas, importantes que a través de mi tiempo, de mis años como esposa de pastor o como esposa de plantador de iglesia, tengo para evaluarme constantemente. Como les digo, esto no se trata del tiempo que tú lleves como esposa de pastor, ni estas canitas que están saliendo. Eso no nos saca de la ecuación de que no vamos a vivir esto. Hay que examinarse este corazón y estos son 8 puntos que me han ayudado a evaluarme
que los miro en la palabra del Señor cuando tengo mi tiempo con el Señor, cuando tengo mis crisis espirituales por situaciones que se dan en la iglesia, porque déjeme decirle, ninguna iglesia es perfecta. Así que lo vivimos. Entonces vamos a empezar con la número uno, ¿no es cierto? De estas seis. La presión invisible, expectativas reales o irreales. Muchas esposas de pastores muchas veces cargamos con expectativas tales como, oigan esto, ser siempre fuertes espiritualmente. Déjeme decirle, yo era una de las que me hacía la fuerte, ¿no es cierto? Desgracia, eso no puede ir en nuestro camino. No mostrar cansancio, tristeza o debilidad, como que estamos inmunes al cansancio, como que estamos inmunes a la tristeza o a la debilidad. Estar disponibles para todos en todo momento. Una de las cosas que tenemos que aprender a decir es no. Evaluarnos cada día, venir ante el Señor, recordarnos el Evangelio y saber a qué le digo sí y a qué le digo no. Y que en el momento cualquiera que sea, podemos cambiar de opinión, no, aunque la palabra nos dice que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no, pero eso lo evaluamos, ¿no es cierto? Criar hijos ejemplares. Tu hijo no se puede montar en una mata de coco o una mata de mango y tirárselo a la cabeza a alguien. No, ese hijo de pastor. ¿No? Entonces, con todas estas situaciones, expectativas, presiones invisibles, ser modelo constante en diferentes áreas. Hermanas, todas tenemos cosas que tenemos que crecer todos los días, todos los días. Vivir en una santidad progresiva, progresiva. Entonces, creer que somos un modelo constante en todas las áreas y que estamos 10% en todas las áreas, eso es algo irreal. Aquí el único 100% es el Señor, más nadie. De acá de este lado, ninguna. Entonces, algunas de estas expectativas pueden ser bien intencionadas porque lo hacemos con la intención de dar lo mejor, pero muchas no provienen de la palabra del Señor, sino de la cultura cristiana o del movimiento cristiano que se impone o que conocemos o las que se criaron en el Evangelio. Yo conocí al Señor ya a la edad de 27 años, pero tengo ya hijos criados en el Evangelio y le puedo decir cuando conversamos esas cosas, mami, es que nos criaste así, pero veo esta parte así. Y podemos tener conversaciones que me edifican a mí, ¿no es cierto? Entonces Jesús confrontó una espiritualidad basada en apariencias externas. Dice Mateo 15:8, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Y de eso es que nosotros tenemos que cuidarnos, ¿no es cierto? La reflexión es, cuando vivimos para cumplir expectativas humanas, corremos el riesgo de proteger la imagen mientras descuidamos el corazón, hermanas. Y este punto es importante porque podemos parecer fuertes por fuera, pero estar agotadas, amadas, estar agotadas, heridas o vacías por dentro, viviendo una depresión espiritual. Y yo lo he vivido, hermanas. Aquí no le está hablando la que no, la que hace perfecta, no. Lo estoy hablando con sentimiento de que lo he vivido, de que me cuido, de que es difícil, de que camino con otra esposa de pastor, como lo decía mi hermana Denise, precisamente, porque vi la necesidad y muchos años lo hice fuera de un ministerio y ahora tengo la oportunidad de hacerlo con ellos, pero el poder tú abrir tu corazón, de escuchar una oración, de caminar contigo, eso es una bendición. Es una bendición. Como segundo, el peligro espiritual de vivir para agradar. Esto es quedar bien con todo el mundo. Esto y agradarle a todo el mundo, hermanitas. Nosotros no somos moneditas de oro para caerle bien a todo el mundo. Bájese de esa nube y no se sienta mal. No se sienta mal. Yo le estoy diciendo de mi voz porque mucha gente aborrece mi voz, que yo hablo muy grueso. Bueno, esta es la que Dios me dio y el Señor la ha usado para plantar iglesias donde no hay micrófono y esta es la que funciona, ¿no? Entonces usted tiene que ver las cosas que Dios le da y no ponerse mal por eso, porque el Señor la usa con amor. Entonces, cuando caemos en la trampa de vivir para agradar,
pueden surgir consecuencias profundas como, primero, pérdida de autenticidad. Empezamos a mostrar solo lo aceptable y escondemos lo real. Y eso es peligroso. Segundo, cansancio espiritual y emocional, amadas. Servimos desde la presión, no desde la gracia. Y estamos como autónomas, ahí sirviendo, dando lo mejor, pero con una fachada, ¿no es cierto? Entonces, servimos porque somos la esposa del pastor, porque esto, porque lo otro, y no lo estamos haciendo desde la gracia. Tercero, confusión de identidad. Dejamos de vernos como las hijas de nuestro Señor, de Dios, y empezamos a definirnos solo como la esposa del pastor, ¿no es cierto? Olvidando que ante todo somos discípulas amadas del Señor. Recordarnos el Evangelio todos los días. Somos hijas, somos discípulas amadas del Señor antes de ser esposa de pastor, antes de ser esa ayuda idónea. Somos hijas del Señor. Así que Jesús advirtió, gracias al Señor, porque todo lo tiene dicho en su palabra, y tenemos la bendición de poder ir a su palabra, donde el Señor todo tema lo trata, ¿no es cierto? Jesús advirtió contra las cargas religiosas impuestas por los hombres, como dice Mateo 23:4, atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre las espaldas de los demás. Entonces, Dios nunca diseñó, amadas, el ministerio para aplastar el alma. Nunca Él diseñó este diseño de ser esposa de pastor, que tenemos un llamado de como esposa, ¿no? El llamado de Cristo produce vida, no opresión. Por eso estamos hablando de estos temas tan importantes. Y entonces estábamos hablando de esos 6 puntos que me han ayudado a mí. Como tercero tengo a Marta y María, una comparación necesaria. Lucas 10:38-42 nos dice, mientras iban ellas de camino, Jesús entró en cierta aldea y una mujer llamada Marta la recibió en su casa. Ella tenía una hermana que se llamaba María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Pero Marta se preocupaba con todos los preparativos y acercándose a él le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. El Señor le respondió, Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero una sola cosa es necesario. Y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. Wow, Marta representaba a la mujer responsable y lógico, tenemos que ser responsables, servicial, diligente. Muchas de nosotras nos vemos reflejadas en ella, ¿no es cierto? Pero María representaba a la mujer que priorizaba el tiempo con Cristo por encima de la productividad. Y ahí es donde nosotras tenemos que estar muy atentas, como esposa de pastor, como esposa de plantador de iglesia, eh, eh, por ejemplo, las que plantamos, estamos con nuestro esposo plantando iglesias, estamos desde cero, nos toca hacerlo todo, ¿no es cierto? Lógicamente vivimos esa presión, y las que somos esposas de pastor ya en iglesias que constituimos y pasamos tiempo, también nos toca cuidarnos porque queremos decir sí a todo. Entonces, no, tenemos que priorizar el tiempo con el Señor por encima de la productividad, por encima de lo que vamos a hacer. Jesús no reprendió el servicio de Marta, amadas. Ahí él no reprendió la hospitalidad, porque tenemos que ser hospitalarias, sino que reprendió su afán, su ansiedad y su distracción. Y ahí es donde nosotras podemos caer, ¿no es cierto? El hecho no está en el servicio, en la hospitalidad. Lo tenemos, como lo dije antes, que hacerlo, sino que en medio de esa productividad, de ese, nos volvemos afanosas, nos volvemos ansiosas, queremos que todo sea perfecto, que todo rime así como yo pienso, y entonces la distracción completa y perdemos lo prioritario, que lo primero está a los pies del maestro, como María, a los pies de la palabra, que sea un deleite meditar en la palabra como nos lo dice el Salmo 1. Entonces, la aplicación que podemos encontrar como esposa de pastor en esta parte es que el problema no es servir mucho, el problema es servir sin reposar en Cristo.
porque déjeme decirle, tampoco nos podemos comparar. Todas somos diferentes. Tenemos diferentes temperamentos, tenemos diferentes dones. Para darle mi voz, estoy usando mi voz como ejemplo, ¿no es cierto? Viví en México como misionera por mucho tiempo y en Ciudad de México vivíamos. Yo enseñaba y me decían, hermana, usted enseña como regañando. Y yo decía, mi voz, Dios mío. Iba a Monterrey donde me invitaban a dar charlas y a enseñar. Y esas hermanas de Monterrey, ay, hermana, nos encanta como tú enseñas así con esa voz. Y yo decía, bueno. Entonces ve cómo usted el Señor la puede usar en diferentes formas, en diferentes contextos y, y no caer, o sí caer en un lado en sí, no en otro. ¿No es cierto? Entonces, muchas somos de temperamento extrovertido, otras son de temperamento más melancólico. El Señor nos creó así, pero todas, toditas nos dio a unas unos talentos, a otras otras. Bueno, pero todas, toditas tenemos que estar rendidas a los pies del Maestro. Vivir como vivía María, a los pies de la palabra del Señor, recordándonos el Evangelio todo el día. No debemos de compararnos porque la hermana tiene más agilidad quizá. Yo tengo, usted sabe, de computadora no sé mucho, escasamente los emails y trabajo en las computadoras. Otras tienen esa facilidad de moverse más en esto. Bueno, todas no, el Señor me usa en otras cosas y gloria a Dios. Entonces, no enfocarte, ni afanarte, ni con ansiedad por lo que el Señor no te usa, ni por la brevedad. Ok, entonces podemos estar ocupadas en la obra del Señor, pero alejadas del Señor de la obra, hermana. Y eso es muy importante. Podemos estar pa' aquí, para allá, en todas las cosas, ¿no es cierto? Pero ¿sabe qué? Alejadas del Señor de la obra. Y eso nos cobra, eso nos trae a momentos difíciles, eso nos trae a estar en pecado con el Señor, porque el Señor dice que primero tenemos que venir a depender de Él. Cuando nosotros empezamos a vivir de esa manera, no estamos dependiendo del Señor. Entonces, es para tenerlo muy en cuenta. Como cuarto, la trampa del qué dirán. Ustedes saben que eso es muy latinazo, ¿no es cierto? ¿Qué dirá la gente? Y el asumir eso es, póngale la firma, ¿no es cierto? Entonces, la trampa del qué dirán. El temor al hombre es una tentación real en el ministerio, hermana, y como esposa del pastor, déjeme decirle, está latente. Proverbios 29-25 nos dice, parafraseado, el temor al hombre pone trampas, pero el que confía en el Señor estará seguro. Así que cuando el qué dirán gobierna, ojo, cuando el qué dirán gobierna, que vienen esos pensamientos a nuestra mente, silenciamos convicciones bíblicas. Cuando eso viene, el qué dirán viene, ¿qué pensará? Estamos silenciando las convicciones bíblicas. Estamos forzando sonrisas cuando estamos cansadas o heridas, hermana. Decimos sí cuando Dios nos está diciendo descansa. Esta que está aquí esa parte tuve que trabajarla mucho. Decimos sí cuando Dios nos está diciendo descansa. Una de las cosas más importantes, hermana, es que como esposas del pastor, como esposas del plantador de iglesia, eso hay que trabajarlo, el descanso. Lo necesitamos. El descanso para nuestro esposo, el descanso para nuestros hijos. Nuestro primer ministerio es nuestro hogar. Ese es el primer ministerio. Entonces, el descanso, nosotros somos influencia para nuestro esposo, ayudar a hacer la agenda. Ok, amor, ¿cuándo es el día de descanso como pareja y como familia? Tomarnos un tiempo de descanso para crecer espiritualmente juntos. Tomarnos un tiempo de descanso para leer la Biblia, pero eso es normal todos los días, pero que sea un refrigerio para que las baterías se vuelvan a cargar o leer un buen libro. Entonces, ese descanso es vital. Priorizamos la aprobación humana por encima de la obediencia de Dios. Entonces, creo que en este tiempo en que es una bendición, porque esto de podernos ver por Zoom, yo no tengo que viajar a todos los países porque no soy como el Señor, pero que tenemos esta bendición.
Esto también, la comparación viene de las redes sociales. Usted puede empezar a compararse y a empezar a tener si cuántos likes tengo, cuánto me gusta me dieron, no me aprobó aquí, no me aprobó los hermanos de la iglesia. ¿Qué están diciendo los hermanos de la iglesia? Empiezo yo a poner cosas. Entonces hay que tener cuidado, porque nosotras tenemos que estar por encima. La aprobación humana tiene que estar por encima. Priorizamos esa aprobación. Dios tiene, la obediencia al Señor tiene que estar por encima de todo eso. Así, la pregunta honesta para el corazón. Vamos a hacer una pregunta honesta para el corazón y usted va a tener este material, usted va a responder eso usted misma. ¿Tomo decisiones por convicción bíblica o por miedo a decepcionar? Es una pregunta que nos debemos hacer. ¿Tomamos estas decisiones por una convicción bíblica o por el qué dirán o por miedo a decepcionar a alguien? Así que esa pregunta se la dejo ahí. Como quinta, nuestra verdadera identidad y llamado. Antes de ser esposas de pastores, amadas, hay que recordar, y esto es parte de recordar el Evangelio, somos hijas amadas de Dios, mujeres redimidas por gracia, discípulas en el proceso de santificación, y almas que también necesitan cuidado. Ojo con esto. Almas que necesitamos cuidado, descanso, restauración. Muchas veces somos heridas y necesitamos ser restauradas, necesitamos unas a otras. Dios no nos creó para estar solas. Ahora, nosotras como esposa de pastor y esposa de plantador de iglesia, se da, no tenemos a nadie, no tenemos persona con quien comentarle las cosas, pero gloria a Dios por esta iniciativa de Endos, ¿no es cierto? Que lo que usted me diga a mí, nadie lo va a saber, a no ser que usted haga alguna cosa, ya yo tenga que hablar, ¿no es cierto? Ya de alto mando pastoral. Entonces, pero qué lindo poder hablar, hermana, me siento así. Y yo comparto también mis luchas. Yo la he compartido con Denise, con otras hermanas. Oye, ora por mí, estoy grave. El avión se me está yendo. Entonces, es bonito y es hermoso para nuestro corazón. Entonces, las almas también necesitan cuidado, necesitan descanso, necesitamos restauración. Dice primera de Juan 3:1, mire cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Por eso el mundo no nos conoce, porque no los conoció a Él. Así que nuestro llamado principal, amadas, no es cumplir con un rol, sino permanecer en Cristo. ¿Ok? Es permanecer en Cristo. Juan 15:4-5 nos dice, permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Así que nuestro valor no depende de cuán bien representemos un ministerio, mis amadas, sino de cuán profundamente descansemos en el amor de Cristo. Permanezcamos, como dice, permanezcan en mí y yo en ustedes, para que demos fruto. Eh, y como sexto, el último, caminos prácticos hacia la libertad. Primero, tenemos que, esto es algo que me ayuda mucho a mí y me evalúo cuando hago mi devocional, cuando estoy con el Señor. Evalúa tus motivaciones. Eso es bien importante, evaluar cuáles son mis motivaciones. Preguntarte, ¿esto lo hago por amor a Dios o por presión? ¿Por amor a Dios o por presión? Eh, Segundo, aprende a decir no con paz. Esto es bien importante. Decir no a expectativas humanas es muchas veces decir sí a la voluntad de Dios, amadas. Oigan esto otra vez, decir no a las expectativas humanas es muchas veces decir sí a la voluntad de Dios. Por eso debemos de ser, como nos dice este versículo, permanecer en mí y yo en ustedes, porque cuando nosotros permanecemos en el Señor, hermanas, nosotros tenemos nuestro tiempo de calidad con el Señor, nosotros pasamos por la escritura, somos mujeres de la palabra, hay descanso en nuestra alma y vamos a poder decirle no a esto sabiendo que es la voluntad de Dios, aunque
todas las personas estén diciendo, ¿y cómo va a decir que no? ¿No es cierto? Entonces es bien importante esa parte. Tercero, busca espacios seguros, lugares donde puedas ser honesta. Eso es importante, hermanas. Cuando somos honestas, las otras personas te pueden ayudar. Y ojo, saber con quién ir. Tienes que pedirle al Señor que te dé sabiduría en oración a qué hermana acercarte. Que sea una hermana piadosa, una hermana que tú le veas que va a guardar tus cosas, que te va y que te va, por eso al principio les decía, con ternura, no, no oigan mi voz, sino que con ternura le estoy hablando, de una forma que pueda ser honesta, que pueda ser frágil, que pueda ser sincera, que pueda ser escuchada y acompañada espiritualmente. Necesario en nuestro caminar con el Señor, hermanas. Y como el cuarto, predica el evangelio a tu propio corazón. Esto es esencial y ustedes ven que en todo el tiempo lo he repetido varias veces, porque tu valor no aumenta por lo que haces o sabes. Podemos estar en todos los ministerios, podemos tener todos los estudios teológicos, amadas. Eso no aumenta nuestro valor. Cristo ya pagó tu valor en la cruz. ¿Ok? Entonces, es bien importante que estos puntos los tengamos en cuenta. Estos son 6 puntos yo me evalúo y que camino a través de la palabra del Señor. Como conclusión, podríamos decir que vivir para las expectativas de la iglesia es una tentación sutil. Oigan, una tentación sutil, especialmente para nosotras como esposas de pastor. Pero Cristo no nos llamó a una vida de apariencias, amadas, sino una vida de libertad, de verdad, de descanso y de dependencia total en el Señor. Y no nos llamó a nos llamó a vivir en comunidad. Entonces, debemos de pedirle al Señor y en oración poder abrir nuestro corazón para que nos ministren con la palabra de Dios. Gálatas 5:1, para libertad fue que Cristo nos hizo libres, por tanto, permanezcan libres. Quisiera en este momento, antes de que Denise va a abrir el tiempo de preguntas y respuestas, voy a orar, hermanas, por cada una de nosotros. Una oración que hice de acuerdo al tema. Que el Señor nos ayude con no darnos expectativas, ¿no es cierto? Y que podamos, como el tema lo ha dicho, la tentación de vivir para las expectativas de la iglesia. Y que esto es tan sutil, nosotras podamos afianzarnos en la palabra de Dios. Padre Celestial, damos gracias al Señor por tu palabra. Damos gracias al Señor por el llamado que como hijas somos para ti. Somos primero tus discípulas que ante todo, Señor. Señor, líbranos de vivir para agradar a los hombres, Padre. Ayúdanos a descansar en tu gracia y servir desde el amor y no desde la presión, a recordar que somos hijas tuyas. Renueva nuestro corazón, Padre, y enséñanos a vivir para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.